Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:02 de la noche. Esta noche voy a conversar con una artista visual fascinante, una mujer que comunica conceptual y físicamente las culturas de Oriente y Occidente. Nacida en Costa Rica, de padre y madre chinos, hace de esta herencia y de esa raíz una búsqueda estética y conceptual que se canaliza a través del arte. Formada como diseñadora gráfica en la Universidad de Costa Rica, ha trabajado visualmente el tema de la identidad y de la memoria, con exposiciones y performances en Hong Kong, en Estados Unidos, en Italia, en Guatemala, en Honduras y en Costa Rica. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias, Mimian Su Chen. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, qué gusto tenerte aquí. Tu trabajo como artista visual está muy ligado a tu origen y a tu historia familiar. Sos costarricense y a la vez sos chinísima. Tus padres son de Taiwán y creciste un poco aquí y otro poco allá. Danos unas pistas para también comprender tu obra. Claro, mi obra siempre aborda esta hibridación cultural que vos mencionaste. Yo nací en Costa Rica y incluso el tema chino es un tema donde el límite de a qué pertenezco es borroso, ¿verdad? Y es totalmente permeable porque mis papás nacieron en Taiwán, pero mis abuelos son originalmente de China continental, ¿verdad? Entonces hay como una doble migración, se podría decir, ¿verdad? La generación de mis abuelos China inmigraron a Taiwán, Taiwán nacieron mis papás y mis papás inmigraron a Costa Rica, en Costa Rica nací yo. Entonces yo, a pesar de que nacida en Costa Rica y criada en Costa Rica, el entorno familiar en la casa de mis papás sigue siendo muy tradicional, solo se habla mandarín, se come la mejor comida china de Costa Rica, en la casa de mi mamá. Y entonces yo crecí con en los momentos donde me costaba conciliar las dos culturas, era un poquito esquizofrénico, pero en momentos donde ya sí logré conciliar, que la verdad es que eso fluctúa todos los días y todo el día. Uno se define y luego se vuelve a preguntar todos los días quién es y a qué parte pertenece cada pedacito, lo que uno piensa y lo que uno lo conforma. Los momentos donde sí lo logro conciliar, en realidad es una riqueza cultural lo que yo vivo, y esa es la gran mayoría de la experiencia creciendo. Pero sí tuvo sus momentos donde esa ambigüedad me generaba fricción, ¿verdad? Pero esa fricción fue necesaria para construirme como artista y también construirme como persona. Y te aportó, además. Por supuesto, yo creo que me aportó, y toda esa riqueza cultural me aporta a mí y aporta todo el contexto al que pertenezco, ¿verdad? Al final el mundo está compuesto de todas las culturas y qué parte de nosotros aporta y qué parte de nosotros recibe el contexto en el que estamos insertos, siempre es una retroalimentación, ¿verdad? Nunca Totalmente. Es unilateral. No, y la idea de la pureza étnica es una idea totalitaria, estúpida y además totalitaria, que ha llevado a la civilización a cosas muy, muy malas. Son cosas tremendas, pero además si lo pensamos desde la lógica y la razón, no tiene ningún sentido. Al final, pensar que los límites y los confines de las culturas son impermeables es muy poco probable, sí, ¿verdad? Sí. Y a nosotros como sociedad nos ha crecido la fascinación por los datos y por la información. Entonces ahora existen todos estos exámenes, por ejemplo, genéticos, que te dicen qué porcentaje sos, y no existe. Yo creo que no debe existir ninguna persona que pertenece 100% a una etnia. Pero también yo invito a este contexto al que pertenecemos a valorar las cosas vivenciales y experienciales, culturales, como por ejemplo la comida, ¿verdad? No hay un país que no tenga una
una cocina, una comida que no esté, una gastronomía que no esté influenciada por otras, la música, Totalmente. el arte, o sea, al final... Y es una maravilla, esa influencia es una maravilla. Los chinos inventaron los fideos y los fideos se fueron a Italia y conformaron otra cosa. Claro. Uno come un fideo chino y es una gastronomía. Y ese mismo elemento transportado a Italia es totalmente otra cosa, porque al final nosotros estamos contenidos dentro de un contexto y todos los elementos de ese contexto, el clima, la tierra, las personas, las múltiples culturas que están dentro de ese espacio, generan, y siempre, todos los días, está generando cosas nuevas, y la cultura definitivamente es uno de los mejores ejemplos. Entonces, sí, es interesante porque además, cuando yo hablo de mi obra, yo no puedo decir que es una obra 100% costarricense, ni puedo decir que es una obra 100% asiática, no puedo decir ni que es china ni que es taiwanesa, o sea, al final sí se trata de la hibridación cultural. La historia de China y de la guerra de Chiang Kai-shek y de las historias del terror blanco y de la formación de Taiwán también te marcaron de alguna manera, aunque son cosas del pasado que no tienen que ver con tu generación, afectaron esa historia familiar de la que vos hablabas, sobre todo a partir del asesinato de tu abuelo, a ver si lo digo bien, Su Shen. Sí, mi abuelo, bueno, la pronunciación de mandarín es Xu Chen. Sí, es una historia lejana porque sucedió en otro continente, en una época en la que yo no había nacido, pero me marcó a mí en mi historia personal, en mi historia familiar, pero en la historia de Taiwán, muy profundamente. Yo no creo que haya ningún taiwanés que no tenga que no tenga consecuencias de esa época en Taiwán. Entonces, pero en mi obra específicamente tiene una relevancia totalmente central, porque mi abuelo es un desaparecido de 1947, después del evento, hubo un evento muy importante en Taiwán, que fue el 28 de febrero de 1947, hubo una manifestación de estudiantes universitarios multitudinaria, y después de esa manifestación señalaron a mi abuelo como uno de los gestores del ese movimiento. Y la importancia, la relevancia... Tu abuelo era profesor universitario. Era profesor universitario de lenguas y filosofía, y en efecto él fue un apoyo muy grande para los estudiantes para que se diera ese movimiento. Y ese movimiento es tan relevante que fue a partir de ese movimiento y de la disidencia que se representó en la marcha, que se estableció la ley marcial en Taiwán, que fue una ley marcial que duró 38 años. 38 años. Sí, en el momento del levantamiento de esa ley marcial, fue la ley marcial más larga que hubo en la historia de la humanidad. ¿Qué le pasó a tu abuelo? Mi abuelo, entonces, 15 días después de la manifestación, el 15 de marzo de 1947, se lo llevaron policías sin uniforme, nunca más volvió a aparecer. En 1997, 50 años después de su desaparición, revelaron registros militares y confirmaron que lo habían matado, que lo habían asesinado, ¿verdad? Que no es que, porque antes de esa confirmación, la historia oficial era que él había huido de su cautiverio, ¿verdad? Pero de su arresto. Pero ahí confirmaron y además incluso le dieron un perdón oficial a mi abuelo, porque como se había fugado, era un prófugo de la ley. Todavía. En ese momento, legalmente. Sí. Entonces hubo un perdón del gobierno taiwanés, también una disculpa. A la familia. Hubo un reconocimiento de su asesinato. Mi abuelo, entonces, confirmaron que él fue fusilado y que su cuerpo esto fue desechado en el mar, para que no lo pudiéramos encontrar. Impresionante la historia. Y
¿Y cómo se conecta con tu trabajo como artista? Claro, eso, como te puedes imaginar, marcó profundamente toda la historia familiar, porque la historia de los desaparecidos es muy distinto de cualquier otro tipo de deceso, porque lo esperamos. Incluso cuando se confirmó su muerte, yo ya tenía 17 años, ¿verdad? Una muchacha adolescente nacida en Costa Rica que nunca había vivido en Taiwán, más allá que los meses que iba a visitar a mi familia en vacaciones, tenía una esperanza y un anhelo de que mi abuelo algún día apareciera. Ese es el gran... ¿verdad? Ese es el gran dolor de los desaparecidos, que hasta que no se haya confirmación se espera toda la vida. ¿Verdad? Hay una obra tuya que se expuso en Hong Kong en la que vas superponiendo capas de imágenes a partir del rostro de él, de tu abuelo, y del tuyo. Claro, esa pieza, eso es un performance que hice. El performance, yo me proyecto... Esta es la imagen. Esa es la imagen. La imagen resultante. Esa es la imagen resultante. Señor director, vuelvo a poner esa. Esa performance, en realidad, la primera vez que la hice fue en Arizona, en el ASU Museum, en una exposición sobre la influencia de la inmigración china en América. Y este performance, yo lo que hago es proyectar la cara de mi abuelo encima de mí misma, y me concentro en respirar, porque yo creo que nosotros estamos conectados a todos nuestros ancestros y a toda nuestra familia a través de nuestras células, ¿verdad? O sea, el código genético de mi abuelo está escrito en mí. Y entonces yo me proyecto la cara de mi abuelo y me concentro en respirar para de alguna manera hacer el gesto, y es para comprobar una teoría artística y no científica de que podría yo tal vez en ese gesto compartir mi respiración con él y conectarme con él a través de ese performance. Qué maravilla. Sí, y es volver a hacerlo respirar a él. Volver a hacerlo respirar a él. Hay una anécdota con respecto a esta pieza interesante, que es que yo iba a Taiwán todos los años a visitar a mi abuela, a la viuda de mi abuelo. Y me sucedió 2 veces en eventos totalmente desconectados con mi familia, en 2 situaciones que eran del lado de mi línea materna. O sea, que no sabían quién era yo, no sabían mi apellido. 2 señores mayores se me acercaron y me preguntaron que si yo era familia de Xu Chen. Y yo les dije que sí, que era mi abuelo. Los 2 señores habían sido alumnos de mi abuelo. Qué fuerte. Entonces ellos reconocieron la cara de mi abuelo en mí, porque aparentemente me parezco mucho físicamente a mi abuelo, y uno de ellos me dijo, con lágrimas en los ojos, me dijo: vos hablas, caminás y gesticulás igual a tu abuelo. Entonces eso me sucedió cuando yo tenía 16, 17 años, y no pensé mucho. Años después, como artista, me acordé de esas 2 anécdotas y me serví de mi similitud física a mi abuelo, y estuve pensando en eso, ¿verdad? Que yo me parezco físicamente a este señor que nunca conocí, que vivió en otra era, que vivió en otro contexto, pero lo llevo en mi cara. Entonces se me ocurrió hacer ese ejercicio de intentar compartir mi respiración con él, porque comparto mi cara con él. Maravilloso, maravilloso. En otra obra partís, y es una historia que me encantó cuando la supe, en otra obra partís de los nombres de tu padre y de tu tía. Sí. Y me voy a tomar la libertad de decir los nombres en chino. Ajá. Ahí vos me corregís. Tu tía, el nombre es Chen Wan Shui. Sí, correcto. Que quiere decir 10.000 aguas. 10.000 aguas, sí. Y tu padre se llama Chen Chien Xiang. Chen. Dígalo usted. Que quiere decir 1000 montañas. No, este es mi tío, o sea, ya. Chen Chien Xiang, esta es una obra que se trata de mis tíos del lado de mi mamá, mis tíos maternos. Mi tía se llama Chen Wanshui y mi tía se llama Chen Chien Xiang. Chen Shan Wanshui es una figura literaria china que representa un viaje muy largo, que es 1000 montañas
y 10.000 aguas. 1.000 montañas Y y 10.000 10.000 aguas. aguas. Solo en China. Solo en China. Solo en China existe en la Tierra ese espacio físico. Claro. Entonces, mis abuelos estaban huyendo de la guerra de China a Taiwán. Entonces, ellos le pusieron a mis tíos, los dos mayores, 1.000 montañas y 10.000 aguas. Mi tío mayor sigue vivo, está muy bien en Taiwán, feliz con sus nietos. Mi tía fue una persona que me marcó profundamente como persona. Yo cuando iba a Taiwán me quedaba con ella. Ella fue la que me llevaba a exposiciones de arte. Ella me enseñó a tomar café. Yo no aprendí a tomar café en Costa Rica, aprendí a tomar café en Taiwán porque ella era una gran amante del café. Esta tía mía es la que su nombre significa 10.000 aguas y ella falleció en el 2012. Y yo tenía 13 años de no verla y Señor director, la anterior. La de los vasos. La anterior. Buscamos. Bueno, ahora aparece esa. Ahí está. Mi tía falleció, yo tenía 13 años de no verla, porque eso es lo que sucede cuando uno vive a esta distancia. Y falleció, yo no pude ir a verla antes que falleciera. Y al aniversario de su muerte, sin tener mucha conciencia de que era exactamente el día, se me ocurrió hacer este performance. Antes de esto, yo casi no hacía performance, era un medio que yo no utilizaba mucho. Y hablé con Federico Herrero, que es el fundador de la Galería Espacio, que es un espacio independiente. Yo le dije, necesito la galería porque necesito hacer este performance. Le conté de qué era y Federico, sin pensarlo, me dijo, por supuesto. Entonces, lo que hice fue llenar 10.000 vasos de agua. Para mí esto es un retrato no figurativo, que lo que significa es que a mí y a vos te representa algo más que tu apariencia física, ¿verdad? Lo que vos sos más que tu cara, que la ropa que andás, y hay muchas cosas que te pueden representar. Entonces, para mí, estos son retratos no figurativos de las personas, y este es un retrato no figurativo de mi tía. La intención era llenar en silencio 10.000 vasos de agua, durara lo que durara. Al final duré 3 días. En silencio. En silencio. Y cuando terminaba de llenar los 10.000 vasos de agua, para mí era como estar con una parte de mi tía, a pesar de que ya ella no estaba en vida con nosotros. Fue una manera mía de conectar, de hacer un ritual también, de hacer un homenaje hacia ella, y llené toda la galería de vasos. Y fue una experiencia muy interesante, y yo creo que esta pieza me gusta mucho que esta es de la que me estás preguntando, porque yo creo que esta pieza fue un hito para que yo tomara el rumbo que he tomado los últimos 7 años de carrera. Qué maravilla, porque cuando uno piensa en arte, en un artista visual, piensa en alguien que hace cuadros o que hace fotografía o que hace cine. Y aquí hay un concepto detrás de la obra, un concepto ligado a la identidad, ligado a de dónde venís, a cómo te ves, a quienes estuvieron antes que vos. Y eso se representa de una manera muy diferente. Sí, yo creo que lo que yo hago es, primero surge la idea, y a partir de la idea yo genero la solución visual. Y entonces por eso no siempre es la misma, ¿verdad? Este es un performance, la de la cara es un performance, pero son 2 performances muy distintos, ¿verdad? Y también he hecho instalaciones y he hecho también objetos. Entonces, el medio en realidad está sujeto a la idea, pero la idea está sujeto a lo que yo pienso, a lo que yo estoy siempre pensando y experimentando y sintiendo con respecto a mi contexto. Hay algo que siempre digo, que no sé si es muy radical, pero yo pienso que los artistas visuales en realidad somos filósofos que plasmamos, en vez de en textos escritos y en ensayos, plasmamos en experiencias sensoriales, visuales, y entonces es otra manera, porque la verdad es que lo que estamos haciendo siempre es pensando y generando
desde el contexto, desde dónde pertenezco yo, quién soy yo y qué es lo que me rodea. Sí. Hace algún tiempo trajiste al país una película de Ai Weiwei, el artista chino Ai Weiwei, genial, un artista genial, contemporáneo, y la pasaste en el cine Variedades. Una cosa de locos. Ya creo que el Variedades estaba cerrado, ni me acuerdo cómo lo abriste. El tema es que para mí y para mucha gente fue una primera aproximación al arte chino contemporáneo. Uno piensa en arte chino, piensa en unos jarrones de la dinastía Ming, y Ai Weiwei es impresionante. La pregunta que te quería hacer era, ¿qué diferencia la manera oriental de abordar el arte de la manera occidental? Vos tenés una hibridación de ambos. Yo tengo una hibridación de ambos. Yo creo que definitivamente lo que hace la diferencia, más allá de técnica, más allá de medios, porque sí hay una diferencia muy grande de a qué tengo acceso aquí, a qué tengo acceso allá. Yo creo que la diferencia más grande es la diferencia que existe en la práctica de cada artista que pertenece a un contexto distinto, ¿verdad? Yo creo que cada contexto genera distintos artistas y nosotros pensamos con respecto a lo que nosotros hacemos en función a dónde pertenecemos, porque en China yo podría decirte cosas muy puntuales como decir, claro, hay una historia, hay un bagaje cultural, ¿verdad? Por ejemplo, Ai Weiwei, que lo mencionaste, hace obras hablando específicamente de la historia del arte chino, que eso no tendría ningún sentido acá, ¿verdad? Pero los artistas costarricenses también hacemos eso, ¿verdad? Entonces existimos en realidad, los artistas contemporáneos existimos siempre haciendo obra en función a lo que nos sucede alrededor. Y esa es la gran diferencia, que el contexto chino y el contexto tico es muy distinto, el contexto oriental y el latinoamericano es muy distinto, y si vamos a lugares donde hay conflictos, la obra probablemente va a ser más política, y yo creo que esa es la gran diferencia. Es que bueno, esto que me decís, me recordaste una frase de John Coltrane, el saxofonista estadounidense, que era muy tumultuoso en la manera de tocar el saxofón. Y un día le preguntaron quién escribió eso, porque era una cosa muy, muy fuerte. Claro. Y era el momento de crispación de los derechos civiles estadounidenses. Y le respondió al periodista, esto lo escribieron ustedes. Sí, claro. Es que al final nosotros somos un reflejo del lugar donde estamos contenidos. Nosotros hablamos de lo que nos rodea. El arte hablando de lo que lo rodea. Me quedo con esa frase. Mimian Su Chen. Bienvenida gracias, y muchas gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas de información y de entrevistas. Y recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica.